Entonces, como les decía hace un rato, hoy es como el recap de la temporada pasada para no estar perdido con los personajes nuevos y todo eso. Entonces vamos a hablar un poco de estas cositas. Algunas cosas de anillos, ideales, los dips, los DFUs. Algunas cosas no las vamos a usar tanto, porque la realidad es que en la materia nos vamos a ocupar principalmente de cuerpos. O sea, ya de por sí van a ser pocos los anillos que aparezcan en la materia que no sean cuerpos, ni hablar de que cosas que no sean DFUs, ni nada de eso. Pero para cosas del principio, viene bien, para estar hablando el mismo idioma, recordar algunas de estas definiciones y cosas que valen y no valen. Entonces repasemos un poquito eso. Que se me trabó la pizarra, como de costumbre, pero ya va a volver. Bueno, la buena noticia es que los anillos que nos aparecen van a ser siempre conmutativos, ¿sí? No, creo que no vamos a hablar nunca de anillos que no sean conmutativos. Y aclaración solo relevante para la gente que esté en una etapa en la que ya no le parece lo más natural del mundo. Anillos conmutativos con unidad. O sea, tienen un 1, un elemento neutro para la multiplicación, ¿sí? Entonces, vamos a decir primero que nada eso. En esta materia, todos los anillos que aparezcan serán conmutativos y con unidad, con un 1. Bueno, no vamos a repasar qué era un anillo, eso creo que sí lo recordarán. O sea, es un conjunto con dos operaciones, una suma, que con esa tiene una estructura de grupo abeliano, eso quería decir que la suma es conmutativa, asociativa, tiene el elemento neutro, que es el 0, y tiene... creo que tengo que decir algo más, con unidad 1 distinto de 0, probablemente. Como que le pedimos que el neutro para la multiplicación no sea el mismo que el neutro para la suma, que es el que llamamos 0. Entonces tenemos una suma, con la suma el conjunto forma un grupo abeliano, y tenemos una operación producto, que es asociativa, en este caso es conmutativa, por eso es que el anillo decimos que es conmutativo, la suma siempre es conmutativa en cualquier anillo, el producto no, cuando el producto es conmutativo decimos que el anillo es conmutativo, y ese producto cumple como que es compatible con la suma, ¿no? Que vale las propiedades distributivas que uno quiere hacer siempre. Esas son las cosas que le pedimos a la operación producto. Entonces eso es un anillo, ok. Anillo conmutativo. Dentro de los anillos, o sea, si A es un anillo, si A es un anillo, bueno, nada, esta aclaración está solo para que pueda poner anillo cada vez y sepan que es anillo conmutativo con unidad 1 distinto de 0, ¿sí? Entonces, si A es un anillo que cumple todo eso, hay unos subconjuntos de A que son especiales, que son de especial interés, que son lo que se llaman los ideales. ¿Qué tenía que cumplir algo para ser un ideal? Cerrado por suma y multiplicar por cualquier cosa de afuera te manda dentro del ideal. Ajá. Entonces, es un ideal si es cerrado para la suma. Y, digamos, Creo que era coge un grupo para la suma.
Claro, ¿no? Es un subgrupo para la suma, ¿no? No solo cerrado para la suma, sino que también contenga a los inversos y eso. Entonces, claro, mejor eso. En vez de cerrado, vamos a poner si es subgrupo. O sea, y con la suma del anillo es también un grupo abeliano. Y si multiplicas si multiplicas a alguien de I por cualquier elemento de A, no te escapás del ideal. Cuando los anillos no son conmutativos, hay que distinguir entre lo que es ser un ideal a izquierda, un ideal a derecha, un ideal bilátero, ¿no? Porque no es lo mismo multiplicar por A izquierda que multiplicar por A derecha. Pero como estamos en anillos conmutativos, directamente puedo multiplicar por el elementito a la izquierda y eso incluye todos los otros casos, ¿no? Bueno, entonces los ideales adentro de un anillo eran eso. Y el chiste era que justamente los ideales son las cosas por las que podemos cocientar, ¿no? O sea, nosotros, lo primero que uno ve en álgebra 2 son grupos. Bueno, cuando uno tiene un grupo cualquiera, está lo que es ser un subgrupo. Bueno, que es un subconjunto que con la operación inducida, digamos, tiene también una estructura de grupo. Y uno podía formar el cociente, que era como un cierto conjunto de coclases, ¿no? Uno, cuando cocienta un grupo por un subgrupo, y va a ser lo mismo cuando uno cocienta un anillo por un ideal, esto como que significaba el conjunto de estas cosas, ¿no? En definitiva. ¿No? Como que los elementos del cociente son en realidad subconjuntos de A. Son como los trasladados de un elemento de A por todo el ideal, o por todo el subgrupo, si es que estábamos en grupos. Que también uno los puede pensar como clases de equivalencia para una cierta relación de equivalencia, ¿no? Ahora, en grupos pasaba que cuando uno considera ese cociente, a uno le gustaría poder definir ahí una operación como para que eso también tenga una estructura de grupo, ¿no? Y pasaba que no siempre se podía. O sea, uno para poder hacer un cociente, un G dividido H, y que ese cociente tenga una estructura de grupo de la manera natural que a cualquiera se le ocurre, necesitábamos que ese subgrupo cumpla una condición extra que era ser normal, ¿sí? Uno podía cocientar por un subgrupo y formar un grupo haciendo eso si el subgrupo era normal. Bueno, en anillos pasa parecido. Uno puede cocientar por ideales y lo que necesita para que ese cociente tenga una estructura de anillo también es que el ideal sea bilátero, se llamaba. Pero como les dije recién, si estamos en anillos conmutativos, todos los ideales son biláteros. Entonces, esto va a tener una estructura de anillo. Admite una estructura de anillo. Definiendo, bueno, vamos a, en vez de escribir A más I todo el tiempo, vamos a decir la clase de un elemento A, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo lo hacíamos? Y bueno, definimos de la manera que tiene sentido para que justamente esa proyección al cociente sea un morfismo de anillos. Uno quiere que pasen cosas como esta, que la clase de A más la clase de B sea la clase de A más B. Y que la clase de A por la clase de B sea la clase de A por B. Y eso uno puede chequear que está todo bien definido, no depende del representante que tomemos para cada clase, ¿sí? Ese tipo de cosas les suenan. O sea, más precisamente si quieren, estas son las clases de equivalencia de una relación que es que dos elementos están relacionados. Sí, solo sí, ¿qué cosa? Cuando dos elementos corresponden a la misma clase en el cociente.
Cuando menos i X está en menos el Y. ideal. Cuando x menos y está en el ideal, claro. Porque esto generaliza las congruencias, ¿no? ¿Se acuerdan que en álgebra 1, qué quería decir que dos enteros sean congruentes módulo 7? Bueno, quería decir que cuando hago la resta, eso sea un múltiplo de 7. Y ser un múltiplo de 7 en Z significa pertenecer al ideal generado por 7. Entonces, eso es lo que estamos generalizando con esta construcción. Las congruencias fue probablemente el primer ejemplo de cociente de anillos que vimos antes de saber que se llamaban así. Las congruencias de números enteros. Discúlpame, para la suma, Ajá. cuando pusiste clase A más clase B, del otro lado creo que es Sí. clase de A más B. Tienes razón, muchas gracias. Sí, si no es como que puse lo mismo de los dos. Está bien. Gracias. Perdón, Matías. Sí. Ideal podría ser todo. Cuando digas ideal, ¿va a ser ideal propio o es un ideal que podría ser A? Supongo que todo es un ideal, pero el problema es que entonces el cociente no te queda bien, ¿no? Porque si cocientás por todo, te queda algo que no tiene un 0 y un 1 distintos. Entonces, nada, o decís que el todo no es un ideal, o decís que el cociente es un ideal, a menos que estés dividiendo por el total. Pero nada, eso es un casito aparte. No, yo te preguntaba porque alguna vez leí en un libro que le decían ideal a los ideales propios, pero no vamos a, Sí, no, bueno, vas a usar eso ya. no, sí, no va a ser súper importante para nosotros eso. Ok, entonces tenemos anillos, tenemos ideales, sabemos que podemos cocientar por ideales y obtener nuevos anillos. Ahora, siempre en álgebra 2, tanto en grupos como en anillos, como en módulos, pasaba algo interesante, que es que había una relación, bueno, hay muchas relaciones, pero en particular, por ejemplo, en grupos, pasaba que uno podía conocer los subgrupos del grupo cociente conociendo los subgrupos de G que contenían a H, ¿no? Había esa correspondencia, ¿se acuerdan? Hay una correspondencia, vamos a anotar acá. Hay una correspondencia entre los ideales de A que contienen al que estamos cocientando y los ideales del cociente, ¿no? Claro, acá el chiste, lo dije pero no lo escribí. El chiste es que entonces tenemos una función pi que va de A en el cociente, que manda cada elemento en su clase, y lo que pasa con esto es que es morfismo de anillos, que quiere decir que es una función que respeta las dos operaciones. Por eso decía, las operaciones en el cociente están definidas de esa forma justamente para que esta función, esta aplicación cociente estándar, termine siendo un morfismo de anillos. Y bueno, el chiste es que esta correspondencia justamente te la da la misma función pi, ¿no? Cuando uno agarraba un ideal de A que contiene ahí y le aplica pi a todos esos elementos, uno puede probar que lo que obtiene es un ideal en el cociente, y que si empieza con un ideal en el cociente y le toma preimagen por pi, eso le da un ideal de A que contiene a todo I. ¿Sí? Como que la correspondencia era un ideal J, mandarlo a pi de J, o un ideal, ¿cómo más se puede llamar un ideal si no es I o J? No lo sé. J', mandarlo a la preimagen. Bien. Insisto que no
no nos vamos a meter tanto con ideales del cociente ni nada durante la materia. Esto viene más a justificar algunas de las cositas que vamos a hacer en la práctica 1, pero después, como les dije, la mayoría de los anillos con los que estamos trabajando son cuerpos. Entonces, justamente, ¿qué es lo que le falta a un anillo conmutativo para hacer un cuerpo? ¿Qué es lo extra que tiene que cumplir? Inversos multiplicativos. Claro, ¿no? Un cuerpo es un anillo conmutativo un cuerpo es un anillo conmutativo en el que todo elemento no nulo tiene un inverso multiplicativo. Bueno, yo digo que entonces, cuando tenemos un cuerpo, los ideales no son muy interesantes. ¿Por qué era eso? Si vos agarrás un elemento distinto de 0 del ideal, puedes multiplicarlo por el inverso y te Ujú. da 1. Entonces Sí. el elemento 1 está en el ideal, entonces el ideal es todo. Entonces los únicos ideales que puedes tener es el ideal 0 y el ideal 1. Exacto, ¿no? El ideal 0 y todo. Claro, la lógica era esa. Si tenemos un cuerpo y tenemos un ideal de ese cuerpo, si existe algún elemento A distinto de 0 en I, sabemos que el 1, que es A a la menos 1 por A, también está en I. Porque ser un ideal era eso, ¿no? Era que si tengo un elemento del ideal y lo multiplico por cualquiera del anillo, sigo adentro del ideal. Entonces yo agarré mi elemento A que estaba en el ideal, lo multipliqué por su inverso, que es un elemento en particular del anillo, me dio 1, por definición de inverso, lleva a que el 1 está en el ideal. Y cuando el 1 está en un ideal, ese ideal es todo el anillo. Porque justamente A por 1 pertenece ahí para todo A en el cuerpo K. Una vez que tenés el 1, como sabés que multiplicándolo por cualquier elemento tenés que seguir estando dentro del ideal, te conseguiste todos los elementos del cuerpo en tu ideal. Entonces, es decir, que los únicos ideales de K son el 0, que es un ideal, porque forma un subgrupo para la suma, 0 más 0 es 0, y si vos tenés el 0 y lo multiplicás por cualquier elemento, te vuelve a dar 0, entonces no te escapás de ese ideal, y el ideal que está formado por todos los elementos del cuerpo. O sea que los cuerpos no tienen muchos ideales, no es muy interesante estar mirando los ideales de un anillo que resulta ser un cuerpo. Ahora, un ideal adentro de un anillo se dice maximal si es maximal dentro de los ideales propios de A respecto de la inclusión. ¿Sí? Los ideales propios de A con la inclusión forman un conjunto ordenado, forman un poset.
Bueno, y en un poset, un elemento maximal es alguien que no tiene nadie que sea más grande. Entonces, un ideal maximal en este sentido sería si no existe ningún ideal propio, J, contenido pero no igual a tal que I esté metido estrictamente adentro de J. ¿No? A eso llamábamos ideales maximales. Bueno, y con la ayuda del viejo y querido lema de Zorn, en álgebra 2 podíamos probar que un anillo cualquiera siempre tiene algún ideal maximal. Casi que es como justo lo que necesitas que pase para usar Zorn, ¿no? Como que tenés una familia, un conjunto ordenado, que son los ideales propios, y justamente cumple que siempre que tengas una cadena, tenés una cota superior, porque si haces la unión de todos esos ideales encajados, te vuelve a dar un ideal propio. Entonces, por Zorn hay un elemento maximal. Y no solamente uno puede ver que en un anillo cualquiera hay ideales maximales, sino que puedes ver que, dado un ideal cualquiera, siempre está contenido en algún maximal. ¿No? Era usar el mismo argumento, pero restringiéndote a los ideales que contienen a ese ideal dado con el que empezaste. Entonces, por Zorn salía que todo ideal está contenido en un maximal. A ver qué escribí hasta ahora. Si miramos esas dos cosas que tenemos ahí, dijimos primero que cuando yo tengo un cociente de un anillo por un ideal, los ideales que tiene ese anillo, los ideales del cociente, están en correspondencia con los ideales del anillo grande, digamos, que contienen al ideal por el que estás cocientando. También dijimos que en un cuerpo siempre tenemos solo dos ideales, que son el cero y todo. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo hice el cociente de A por I, como dice acá, y me dio un cuerpo, ese cociente va a tener solo dos ideales, que son cero y todo. Pero por esa correspondencia que dijimos que había, eso quiere decir que hay solamente dos ideales de A que contienen al I, que son el I y todo A. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es que si al cocientar por un ideal te dio un cuerpo, ¿qué pasaba con ese ideal? Era Era maximal. maximal. Era maximal, ¿no? Y es por lo que estamos diciendo acá. O sea, si justamente A sobre I te dio cuerpo, eso quiere decir que A sobre I tiene solo dos ideales. Pero entonces, por esta correspondencia que hay acá, hay solo dos ideales de A que contienen a I. Y esos dos ideales no pueden ser otros más que I y todo A. No hay nadie en el medio. Y eso quiere decir que I es un ideal maximal. Entonces, si al cocientar te dio un cuerpo, el ideal por el que cocientaste tenía que ser maximal. ¿Y vale la vuelta?
Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué? No es por la misma. Vamos a probar la vuelta de lo que habíamos dicho antes, ¿no? O sea, antes dijimos que un cuerpo tiene solo dos ideales. Si viéramos que algo que tiene solo dos ideales, sí o sí es un cuerpo, podríamos hacer todo el camino para atrás de lo que hicimos antes. Bueno, pero es razonable, ¿no? Hay que ver que todo elemento es inversible. Ujú. Y si agarras un elemento que no es nulo, el generado por ese elemento tiene que ser todo. Y bueno, si es el todo, tiene el 1, y si tiene el 1, es inversible. Claro. Vale también la vuelta de 2. Es decir que K es un cuerpo. Sí, solo sí. Sus únicos ideales son 0 y K. Nos estaba faltando ver la vuelta. Tomamos un elemento A en K. Y lo que ocurre es que esto es un ideal. No, K sería. ¿No? Esto sería lo que es el ideal generado por un elemento. Si yo tengo un elemento adentro de un ideal, adentro de ese ideal van a estar todos los que sean alguien del anillo por ese elemento. Y esos solitos ya forman un ideal, o sea que es el ideal más chiquito que contiene ese elemento, es el ideal generado por el elemento A. ¿Y qué pasa? Este ideal, A en K que no sea el 0, ¿no? Entonces es un ideal que no es solo el 0. Ya que 1 por A pertenece a... no. Sí, 1 por A que es A pertenece al ideal. Entonces, nuestra hipótesis es que ese anillo K, que queremos probar que es un cuerpo, tiene solo dos ideales. Agarramos un elemento cualquiera no nulo. Para probar que es un cuerpo, lo que necesitamos ver es que tiene inverso multiplicativo. Pero si miramos el ideal generado por ese elemento A, no es solo el 0, así que es todo. Entonces K por A es todo K. En particular el 1 está. Y eso implica que A tiene inverso. Sí, o sea, solamente pensando en quiénes son los que tienen que estar seguros en el ideal, si ya sabemos que el elemento A está, nos damos cuenta que el 1 tiene que estar, y como el 1 tiene que estar, eso quiere decir que el 1 es A multiplicado por algún elemento. Y eso vale para cualquier elemento no nulo en K con el que empecemos. Entonces, juntando 1 y 2, queda que I es un ideal maximal si, solo si, el cociente es un cuerpo. Este es como el primer resultado así importante que va a aparecer en cosas de la práctica 1 y probablemente no aparezca mucho más después. Ah, no, mentira, en la 2 también hay que usarlo un poquito. Pero entonces, resumiendo, ¿cómo llegamos hasta acá? Dijimos,
Ideales maximales quiere decir maximales dentro del conjunto de ideales propios de A ordenado por la inclusión. O sea, no hay ningún ideal propio de A que sea más grande que I. Eso era ser un ideal maximal. También dijimos que había una correspondencia entre ideales del cociente e ideales de A que contienen al ideal por el que estoy cocientando. Entonces, de ahí nos damos cuenta que decir A sobre I tiene solo dos ideales es exactamente lo mismo que decir hay solo dos ideales de A que contienen a I. Y eso quiere decir que I es maximal. O sea, que el ideal I sea maximal equivale a que el cociente tenga solo dos ideales. Y lo que vimos recién es que el cociente tenga solo dos ideales equivale a que el anillo es un cuerpo. Entonces, si cocientamos por algo que es maximal, sabemos que queda cuerpo. Y si cocientamos por algo que no sabemos lo que es, pero nos dio cuerpo, sabemos que el ideal por el que habíamos cocientado es necesariamente maximal. Bueno. Otra cosa, pero que se conecta con lo anterior, pero cambiamos un poquito de palabras, de términos. Hasta acá, algo para preguntar, ¿se acordaban estas cosas? Yo supongo que sí, pero vieron que a veces, como que si pasó mucho tiempo sin usarla, por ahí está bueno, ¿no? Sí, el previously, como les decía. Me está sirviendo mucho el previously, la verdad. Bueno. Lo necesitaba. Lo que está bueno es que estamos en el punto en el que puedo hacer este resumen, este repaso en una clase y que parezca que era re fácil todo, pero no, porque la primera vez que uno lo ve nos llevó unas cuantas semanas digerir todo esto de álgebra 2, pero bueno, ya lo pasaron. Bien. Entonces, hablamos de ideales. Vamos a hablar de ideales generados. O sea, que un poco lo dije recién, por ahí me adelanté. Si A es un anillo, y tengo algunos elementos, vamos a decir que son finitos, así no nos complicamos. Y no. ¿Quién es el ideal más chico? De A, que contiene estos elementos. O sea, esencialmente la pregunta que estoy haciendo es, quiero un subconjunto de A que contenga estos elementos y que sea un ideal, pero que sea lo más chico posible. O sea, que cualquier otro ideal que contenga estos elementos tenga que contener al subconjunto que estoy buscando. Y este tipo de preguntas uno siempre las resuelve pensando, bueno, a ver, ¿quiénes tienen que estar seguros? Si tengo un ideal que tiene estos elementos, ¿qué cosas seguro tienen que estar adentro de ese ideal? Combinaciones lineales. Combinaciones lineales, ¿no? Seguro tienen que estar los elementos de la forma suma desde i igual 1 hasta n de alfa i por a sub i con alfa i en a. O sea, por definición de ideal, si el a sub i está en un ideal, cualquiera de sus múltiplos está. Entonces, cualquier elementito de esta forma tiene que vivir adentro del ideal. Bueno, eso lo puedo hacer para los n elementos con los que empecé. Pero además el ideal tiene que ser un subgrupo para la suma. Entonces, si yo sabía que todas estas cosas tenían que estar, también todas las sumas de estas cosas tienen que vivir en mi ideal. Entonces, seguro tienen que estar estos. Bueno, y lo que uno puede probar es que estos forman un ideal. Es medio obvio que si sumás dos de estos, por ejemplo, seguís teniendo algo de esta pinta, seguís teniendo una combinación lineal. Y si a esto lo multiplicás por alguien que esté en A,
haces la distributiva y también tenés una combinación lineal. ¿Sí? Entonces este conjunto es muy fácil ver que es un ideal. Es fácil ver que esos elementos forman un ideal. Que se llama el ideal generado. Por A sub 1 hasta sub e. Y a veces lo podemos escribir como el generado de álgebra lineal. O por ahí hay gente que no le gusta tanto los brackets así y prefieren poner paréntesis, lo que los confunda menos. Pero a veces ponemos generado como sobre A, ¿no? El ideal de A generado por estos elementos, que son las combinaciones A lineales justamente. Bueno, ¿y qué quería decir que un ideal sea principal? Que sea generado por un solo elemento. Exacto, ¿no? Es como deseable, ¿no? Mientras menos generadores tenga un ideal, se supone que más fácil va a ser describir sus elementos. Menos cuentas vamos a tener que hacer, no sé. Y el principal está generado por un solo elemento. Es decir, si existe A en A, tal que el ideal es A por A. Generado por A. O sea, los ideales principales son los múltiplos de un elemento fijo, que es el generador. Bueno. Y algo que pasaba, por ejemplo, era que en los números enteros, que son un anillo bastante bueno y que conocemos bastante bien, ¿quiénes son los ideales de Z? Sí, generado por un elemento, ¿no? Claro, o sea, justo los ideales de Z, si tenés un ideal de Z, está formado por los múltiplos de un cierto n. Y este n lo podemos tomar natural o cero. ¿Se acuerdan cómo, o alguna idea de por dónde uno podía demostrar esto? Porque cómo se convencía uno de que realmente cualquier ideal adentro de ese anillo tiene que tener esta pinta. Aunque sea un Creo que argumento era que... con, A ver. creo que era con algoritmo de división. Sí. Una cosa que podemos hacer... Sí, te escucho. O sea, en el ideal el natural más chico. Eso, ¿no? Claro, podemos Y aprovechar después que... usabas el algoritmo de división para ver que el resto tenía que ser cero. Claro. Por ejemplo, ¿no? Suponete que yo tengo un ideal adentro de los números enteros y sé que el natural más chiquito adentro de ese ideal es el 5. ¿Sí? O sea, no está ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Bueno, por ser un ideal, ya sé que todos los múltiplos de 5 van a tener que estar. Ahora, si hubiera alguien no múltiplo de 5 que esté,
adentro del ideal, fíjense que tiene un múltiplo de 5 que viene antes. ¿Sí? No sé, tengo un múltiplo. Supongamos que hay un número no múltiplo de 5 adentro de mi ideal. Bueno, miro el múltiplo de 5 que tiene justo atrás. Cuando yo haga la resta entre esos dos números, entre el elemento que estoy suponiendo que existe en el ideal, que no es un múltiplo de 5, y el múltiplo de 5 que viene justo antes, esa resta tiene que estar en el ideal, porque el ideal es un subgrupo para la suma. Entonces, si tengo dos que están, el inverso aditivo está, la suma está, todo bien. Pero esa resta entre esos dos numeritos me va a dar o 1, 2 o 3 o 4, que son justamente los que no estaban adentro del ideal, porque habíamos dicho que el 5 era el natural más chiquito. Dicho así, es como súper elemental la idea, pero en el fondo lo que estamos usando es que puedo hacer eso de mirar el múltiplo de 5 más chiquito y saber que el resto, cuando hago esa división por 5, es 1, 2, 3 o 4, ¿no? Bueno, y esto se generalizaba, ¿no? Uno podía poner algunos nombres y encontraba anillos que, así como Z, cumplían que todos los ideales son principales. Es decir, que todos son principales. Y ahora me falta definir 2 o 3 cosas más. ¿Qué quería decir que un anillo sea un dominio íntegro? ¿Qué significaba eso? Cuando multiplicabas dos cosas, si da 0 es porque uno es 0, uno de los dos era 0. Exactamente, ¿no? Que la única forma de que un producto de dos elementos del anillo me dé 0 es que alguno de los dos tiene que ser 0. Y es conmutativo, ¿no? Porque creo que uno llamaba anillo íntegro a los que cumplen la condición esta de acá, de que multiplicar dos cosas te dan 0, uno de los dos tiene que ser 0. Y si le decimos dominio íntegro, que algunos le dicen solo dominio, depende, ahí empiezan a cambiar un poco los nombres según a quién lean, es porque además de eso es conmutativo. Entonces, un dominio íntegro es un anillo conmutativo en el cual, si el producto de dos cosas te da 0, es porque alguno de los dos era 0, sí o sí. Que otra manera de decir eso es que es un anillo conmutativo sin divisores de 0, se dice también. Bueno. Entonces, un dominio de ideales principales que tiene la sigla DIP, si es un dominio íntegro, en el cual todo ideal es principal. Cosa que no pasaba en cualquier anillo. Y en álgebra 2 habrán visto ejemplos de anillos donde podemos encontrar un ideal que es imposible generarlo usando un solo elemento. Pero hay otros anillos donde pasa que todos los ideales son principales, esos son los DIPs. Un ejemplo de DIP es el que dijimos recién. Z es un dominio íntegro, en Z se cumple que si multiplicás dos cosas y te dio 0, sí o sí alguno de los dos que multiplicaste era 0. Y mencionamos recién que en Z todos los ideales son principales.
¿Cuál era el otro ejemplo estándar que aparece siempre de algo que es un dip, que no sea Z? Polinomios sobre un anillo. Polinomios sobre no Un cualquier anillo. cuerpo. Z de X no es un Claro. dip, pero claro, K de X sí, es. ¿Sí? Cuando miramos el anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo, eso también es un dip. Y cuando hace un ratito dijimos que por qué era que Z era dip, dijimos que en el fondo el motivo por el que funcionaba la demostración era que había un algoritmo de división, ¿no? Bueno, justamente en K de X también hay un algoritmo de división. Z y K de X son ejemplos de algo que se llama dominios euclideos. ¿Sí? Esa es una definición un poquito más larga, no la voy a escribir porque me parece que no vale la pena, pero cuando uno podía definir una función adentro de su anillo, que a cada elemento le asignaba un, creo que hay que poner que llega a naturales o cero, ahora no estoy tan seguro, pero en el fondo la idea es esto de que uno pueda, dado un elemento, dados dos elementos, a este restarle un múltiplo de este de manera que se achique el valor de esa función. En los enteros la función que usamos es el valor absoluto directamente. Achicamos el valor absoluto restándole múltiplos del otro. Y en los polinomios, ¿cuál era la función que achicamos restando múltiplos de otro? El grado, creo. El grado del polinomio, ¿no? Uno el algoritmo de división de polinomios lo plantea como, bueno, existen un cociente y un resto, tales que f es g por el cociente más el resto, y la condición es que el resto tiene que tener, o ser cero, o tener grado más chico que el polinomio por el que estábamos dividiendo. ¿Sí? Y entonces, teniendo eso y con un argumento muy similar al que dijimos recién para Z, uno puede probar que cualquier dominio euclídeo, cualquier anillo donde se pueda hacer eso, es un dip agarrando un elemento adentro del ideal que tenga el mínimo valor posible de esa función que estamos usando. En el caso de polinomio sería el grado. Adentro del ideal agarro un polinomio de grado mínimo y vemos que cualquier otro que esté en el ideal tiene que ser sí o sí múltiplo de ese polinomio. ¿Sí? Tener esa... La gracia es poder tener algo de lo que podemos tomar un mínimo. ¿Sí? Si tenemos una noción de tamaño de los elementos en nuestro anillo, muchas veces va a pasar que agarrar el elemento más chiquito adentro de mi ideal me permite probar que el ideal está formado solo por los múltiplos de ese elemento y nadie más. Bueno, entonces eso era hacer dip, y los ejemplos más simples y que también aparecen más seguido de dip son Z y K de X, que Z y K de X tienen muchas cosas en común, por ejemplo ser euclídeos, por ejemplo ser dip, y otra cosa que tienen en común, y esto es algo como que ya desde álgebra 1, como que me parece que tratamos de ir metiéndose en la cabeza, es que son lo que se llama dominios de factorización única. ¿Sí? En Z, todo entero se puede escribir de una única manera como producto de primos, y en K de X pasa algo similar, donde ahora el rol que antes jugaban los primos lo juegan unos polinomios que se llaman irreducibles. Primero, recordemos la definición de DFU así en general. Lo vamos a usar en el contexto de anillos de polinomios, pero dejémoslo anotado en general cómo era esto de los DFUs. Entonces, primero que nada, más nombres. Un elemento adentro de un anillo se dice una unidad. Si tiene un inverso, ¿no? Y esto equivale a que el ideal generado por A sea todo el anillo. A los que son inversibles, digamos, para el producto, los llamamos unidades, las unidades de un anillo. Hay una relación de equivalencia
que es que dos elementos adentro de un anillo se dicen asociados si, digamos, uno es igual al otro, pero multiplicado por una unidad. Y fíjense que si pasa eso, si B es U por A, entonces también podemos decir que A es U a la menos 1 por B, ¿no? O sea, ser asociados quiere decir eso, que uno es igual al otro, es casi igual al otro, pero multiplicado por una unidad. Por ejemplo, en los enteros, ¿cuáles son las unidades de Z? ¿Cuáles son las unidades del anillo de enteros? Más menos 1. 1 y menos 1, ¿no? Son los únicos elementos en Z que tienen un inverso multiplicativo. Y entonces eso quiere decir que en Z, si dos cosas son asociadas, es porque o bien son iguales, y la unidad que se usa es el 1, o son uno el opuesto del otro, y la unidad que se usa para pasar de uno al otro es el menos 1. ¿Sí? En Z, asociados es eso, ser iguales o opuestos. En cambio, en el anillo de polinomios, ya es un poco distinto, ¿no? Por ejemplo, si estamos en Q de X, un polinomio ya tiene infinitos asociados, ¿no? Porque yo puedo multiplicar ese polinomio por cualquier número racional, y adentro de Q de X, los racionales, o sea, los polinomios de grado 0, son unidades. ¿Sí? Entonces, dado un polinomio, tengo un montón de otros polinomios que son asociados. Dijimos que ser una unidad era equivalente a que el ideal generado por A sea todo el anillo. ¿Qué me dice que dos elementos sean asociados en términos de ideales? Si dos elementos son asociados, ¿qué pasa con ideales? ¿Eran el mismo ideal? Claro, los dos generan el mismo ideal. Esto equivale a que A y B se dividan mutuamente. Y a que ay. No, o sea, lo que estamos diciendo es que si son asociados, acá estamos viendo que A es un divisor de B, porque B es A por alguien, y B también es un divisor de A. Pero entonces eso quiere decir que estos dos ideales valen las dos contenciones, ¿no? Si uno prueba que A pertenece al ideal generado por B, o sea que A es múltiplo de B, entonces todo este ideal tiene que estar metido ahí adentro, sí o sí, porque es el ideal generado. El mismo argumento se hace al revés y llegamos a que los dos son el mismo ideal. Y esto, la notación que usamos a veces es que A es asociado a B con ese chirimbolito, porque ser asociados es una relación de equivalencia. Esto creo que de hecho lo puse, a ver, en un ejercicio de la guía 1, ya les digo, El 10, si no me equivoco. ¿no? Que ahí tienen para probar que ser asociados es una relación de equivalencia. La puse directamente solo en el anillo de polinomios, pero vale en general. Bueno. Sabemos lo que es ser unidades, sabemos lo que significa ser asociados. Irreducibles. Si tengo un elemento en A que no es nulo y no es una unidad,
¿Qué quería decir que A sea irreducible? Cuando decíamos que un elemento en un anillo conmutativo es irreducible. Voy a prender la luz mientras que está oscuro. Pero los escucho. O sea, irreducible que no se puede reducir y que no se puede reducir en el sentido de la multiplicación, ¿no? O sea, si yo logro escribir a mi elemento como producto de otros dos elementos, ¿qué es lo que tenía que pasar sí o sí? Alguno es una unidad. Uno es una unidad. Alguno es una unidad, ¿no? Porque esas son como las factorizaciones triviales. O sea, nosotros ya sabemos que, por ejemplo, A va a ser 1 por A. Y bueno, un poquito más general que eso, es decir que A es una unidad cualquiera por la unidad a la menos 1 por A. Esas son las factorizaciones que siempre se pueden hacer de un elemento en cualquier lado. Bueno, si esas son las únicas que puedes hacer, ahí decimos que es irreducible. Bueno, tenemos unidades, tenemos asociados, tenemos irreducibles. Ahora vamos a definir lo que es una factorización. Una factorización para un elemento un elemento de A es una igualdad de la forma. Y la idea es que A lo queremos escribir como producto de irreducibles, pero vamos a querer un poquito más. O sea, A lo escribo como producto de irreducibles, pero vamos a tratar de que si entre esos irreducibles me aparecen varios que son asociados, los junto en una sola potencia. ¿Sí? Entonces, esa factorización me va a quedar así. Va a haber una unidad al principio, porque esa unidad me puede salir de cuando agrupo varios irreducibles asociados en una sola potencia. Y acá, producto de irreducibles elevados a potencias. Con U una unidad, R un número natural, los F1 hasta FR irreducibles, y el chiste es que sean irreducibles que no son asociados entre sí, porque si no ya los junto. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo de esto es, si agarran el número, ahora, esperen que termine de escribir esto y ahí hago el ejemplo. Una factorización de A es una igualdad. A es igual a unidad por irreducible al alfa 1, irreducible al alfa R, con U unidad, R natural, todos estos irreducibles no asociados, o sea, FI no asociado a FJ, sí, distinto de J. Y los exponentes son números naturales. Entonces, por ejemplo, en Z, en los números enteros, yo puedo agarrar el número menos 108. Los irreducibles de Z son justamente los números primos, ¿no? En Z significan lo mismo las dos cosas. Entonces yo el menos 108, por ejemplo, lo puedo escribir como producto de irreducibles de esta forma. Puedo decir que es menos 2 por 2 por 3 por 3 por 3.
Bueno, obviamente ese 3 por 3 por 3 lo voy a querer escribir como 3 al cubo, más compacto. Y el menos 2 por 2, fíjense que no es una potencia, porque no es que tengo el mismo irreducible que está multiplicado 2 veces, pero casi, porque el menos 2 y el 2 son asociados. Entonces yo puedo juntar y decir, por ejemplo, 2 al cuadrado y sacar afuera una unidad. ¿Sí? El chiste es como que saco las unidades que le sobren para que los asociados pasen a ser iguales y ahí obtengo una potencia de un irreducible fijo. Bueno, entonces, conseguir una factorización de un elemento es esto, es escribirlo como un producto de una unidad por irreducibles elevados a potencias, irreducibles no asociados entre sí. Finalmente, un DFU es un dominio de factorización única o sea, DFU, si para todo elemento en A no nulo y no unidad, tienen que pasar dos cosas. La primera es que tiene que admitir una factorización. O sea, existe una factorización como la que pusimos más arriba. Y la segunda es que sea única, pero pasa que no es tan obvio qué podría significar que la factorización sea única, porque de hecho única no va a ser nunca, en el sentido de que ya vimos que yo puedo cambiar los irreducibles por otros asociados y cambiar la unidad por otra unidad y voy a seguir teniendo factorizaciones de lo mismo. ¿Sí? Yo acá este 3 lo podría cambiar por un menos 3 y que la unidad en vez de un 1 pasa a ser en vez de un menos 1 pasa a ser un 1 y seguiría funcionando. Entonces, unicidad en el sentido en el que pueda garantizar una unicidad, que es que si tengo otra factorización que hace eso, solamente es ese tipo de cambios el que puedo hacer, que es como mover las unidades, pero los irreducibles en el fondo van a tener que seguir siendo los mismos, o asociados a los que tenía antes. Entonces, eso se escribe así, o una manera de escribirlo es, si ahora tengo otra factorización, o sea, si A es V por G1 a la beta 1, GS a la beta S. Fíjense que pongo S porque a priori no tendría por qué haber la misma cantidad de irreducibles que en la otra, ¿no? Antes, en la otra había R, acá tiene que haber S. Si esta es otra factorización de A, entonces necesariamente, primero, tiene que ser sí o sí la misma cantidad. O sea, S tiene que ser igual a R. Y además, es como que ahora que sabemos que son la misma cantidad de potencias, los irreducibles que aparecen en la segunda tienen que ser esencialmente los mismos que en la otra, donde esencialmente los mismos significa asociados quizás en otro orden. ¿Sí? Entonces, y existe una permutación sigma del conjunto de los números del 1 al R, tal que para todo I, desde 1 hasta R, el G sub I es asociado del F sigma I, y entonces el exponente que le corresponde es el mismo en las dos factorizaciones.
O sea, la factorización es única salvo cambiar el orden de los irreducibles y cambiar los irreducibles por otros que sean asociados. Que eso era como que era obvio que lo puedo hacer y obtener una factorización distinta. Bueno, es un DFU si eso es lo único que puedo hacer para obtener una factorización distinta. Bueno, ya casi estamos, ¿eh? Hablamos de dominios de ideales principales, donde todos los ideales estaban generados por un solo elemento. Y hablamos ahora de dominios de factorización única, que a priori no tiene nada que ver con ideales la definición, que es que todo elemento se puede escribir se va a factorizar de una única manera, donde única manera significa eso que dijimos hace un rato. Bueno, pero en álgebra 2 vimos que había una relación entre estas dos nociones, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué relación había entre dominios de ideales principales y dominios de factorización única? Los dominios de ideales principales son de factorización única. Exacto. Todo DIP es un DFU. Y no valía la vuelta, y hay contraejemplos feos que habrán visto en su momento. Bueno, no, este no es tan feo, pero hay contraejemplos, ¿sí? Hay ejemplos de anillos que son DFUs, pero no son DIPs. Lo importante de esto, en definitiva, es que el K de X, el anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo, que dijimos que era un DIP y que podíamos probar que era un DIP gracias a mirar el grado de los polinomios y tomar el de grado más chiquito en el ideal, bla, bla, bla. Como consecuencia de este resultado, es también un DFU. Entonces, en polinomios pasa que todo polinomio con coeficientes en K se puede factorizar como producto de polinomios irreducibles. ¿Sí? Donde polinomios irreducibles, ¿qué va a significar? Bueno, polinomios que no se pueden escribir como producto de otros dos polinomios que ninguno sea una unidad. Pero en K de X, que es el anillo de polinomios, ¿quiénes dijimos que eran las unidades? ¿Cuáles son los elementos que tienen inverso multiplicativo en K de X? Los elementos no nulos del cuerpo. Claro, ¿no? Los de grado 0. ¿Sí? Si tengo un polinomio donde aparece la X, ya sé que eso no lo puedo invertir. No hay forma porque al multiplicarlo por otro polinomio voy a obtener a alguien que tiene grado mayor o igual. Entonces, en definitiva, que un elemento de K de X sea irreducible, fíjense que va a ser lo mismo que decir que no lo puedo expresar como producto de dos polinomios de grado más chico. Porque lo que estamos diciendo es que si lo logro factorizar, uno de esos dos tiene que tener grado 0. Entonces el otro tiene que tener el mismo grado. Bueno. Creo que esto es suficiente pantallazo para arrancar. La guía 1 se trata de irreducibilidad de polinomios. O sea, justamente todo este preliminar, toda esta introducción, es porque algo que nos va a interesar mucho saber hacer para lo que viene después, es poder determinar si un cierto polinomio es irreducible o no. Ahora que ya sabemos que tenemos el respaldo teórico para saber que en K de X todo polinomio se puede escribir como producto irreducible, bueno, si yo quiero factorizar un polinomio, llega un paso en el que tengo que saber justificar que los factores a los que llegué son irreducibles, ¿no? Entonces, esa va a ser una pregunta de la que nos vamos a ocupar en la guía 1. Yo en la guía 1 les puse varias cosas de este estilo, que puede ser que ya las hayan visto en álgebra 2, que la idea es recordar que el resultado valía, y si quieren recordar cómo se demostraba, pero que
que no hace falta pensarlas de nuevo. Igual hay algunos que los guié bastante. Como que siento que hay algunos de los teoremas de álgebra 2 que los puse como ejercicio con todos los pasos previos, como para que si quieren los pueden pensar de nuevo, de cero. O sea, por ejemplo, algo que aparece al principio de la guía, de lo que no hablé hoy, pero que está todo explicado ahí, es esto del cuerpo de fracciones, ¿no? En definitiva, un poco lo que mencionamos hoy es que, ok, si estoy en un cuerpo pasan cosas buenas, y si no, no tanto. Entonces, una cosa que uno se pregunta inmediatamente cuando tiene eso es, bueno, pero, no sé, Z no es un cuerpo, pero lo puedo pensar como adentro de otro cuerpo que es Q. Entonces, ¿podré hacer eso en cualquier anillo? ¿Podré pensar siempre que estoy adentro de un cuerpo para poder hacer las cosas? Bueno, ahí aparece la construcción del cuerpo de fracciones, cuándo se puede hacer, cuándo no. Eso es lo primero que menciona en la guía. Y después empezamos un poco más a hablar de cuándo los polinomios son irreducibles y cuándo no. Aparece en la guía también un resultado que a veces le dicen el lema de Gauss, muy importante, que es justamente que para ver que un polinomio es irreducible en su cuerpo de fracciones, alcanza con ver que es irreducible en el anillo, y eso a nosotros nos va a venir bárbaro porque para probar que ciertos polinomios son irreducibles en Q de X, vamos a ver en realidad que son irreducibles en Z de X y con eso nos va a alcanzar. ¿Sí? Aparecen ese tipo de cosas. Y después, ya la segunda mitad, ponerle después del 13, aparecen como algunos métodos, algunas técnicas más nuevas, más importantes, de los cuales vamos a hablar seguramente el viernes, la clase que viene. Yo creo que con esta guía vamos a estar durante esta semana. La pueden ir mirando y viendo hasta dónde pueden hacer. Está como bastante autocontenido, digamos, los enunciados de la guía, pero el viernes, la próxima clase, tengo todavía más cosas específicas de polinomios irreducibles que quiero mencionar, ahora que ya hicimos el repaso y ya tenemos el contexto de irreducibles en un anillo en general y ese tipo de cosas. De todos modos, como les mencionaba al principio, todo esto de acá principalmente nos va a interesar o lo vamos a mirar en KDX, que además de ser un DFU, es un DIP y cumple un montón de cosas buenas. O sea, vamos a estar en lugares copados dentro de todo, no vamos a estar en anillos muy en abstracto. Pero bueno, ese es un poco el plan para lo que sigue. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, algo de esto, así que se acordaban menos, o que ahora les haya surgido una duda que quedó ahí medio dando vueltas algo. Son todas cosas que supuestamente uno las ve en álgebra 2, pero no viene mal repasarlas. ¿Alguna duda, comentario más? Quizás es medio pavo, pero la definición de primos era distinta de y eso en... No mencioné eso, ¿no? Claro, la definición de primo era que si dividía un producto, dividía alguno de los dos, ¿no? Y primo no era lo mismo que irreducible, y había ejemplos de anillos donde tenés un irreducible que no es primo. Sí valía la implicación, sí valía que los primos siempre son irreducibles, pero al revés no. Pero lo que sí pasaba es que en DFUs, primo e irreducible es lo mismo. Entonces, pero sí, la definición de primo es diferente. En DFUs, primo e irreducible son equivalentes. Algo es primo sí, solo si es irreducible. Si estamos en un DFU y no vamos a estar en nada que no sea un DFU, así que no nos tenemos que preocupar tanto. Bien. Bueno, voy a dejar de grabar esto.